¿Qué pasa si rompes un globo de chocolate sobre una tarta de coco y café? Hoy te prometo algo espectacular. Para preparar la ganache de coco, lo primero es poner a hidratar las hojas de gelatina dejándolas en un bol con abundante agua fría. Mientras tanto, colocamos la leche de coco en un cazo y la calentamos a fuego muy suave. Hay que tener cuidado de que no se nos pegue. Troceamos el chocolate blanco y lo pasamos al vaso del Turmix. Cuando la leche de coco esté bien caliente, la vertemos sobre el chocolate, añadimos las hojas de gelatina ya hidratadas y escurridas y mezclamos. Trituramos con el Turmix hasta que nos quede una crema bien fina y homogénea. Dejamos que baje la temperatura hasta unos 30 grados. Una vez ahí, añadimos la nata muy fría y batimos con unas varillas. Pasamos la ganache a un recipiente, lo tapamos y lo dejamos reposar en la nevera al menos 8 horas. Cuando la ganache ya ha reposado bien en la nevera, la pasamos a la cuba de la batidora o a un bol amplio. Encendemos la batidora y montamos la mezcla hasta que coja una textura similar a la nata montada. Debe ser firme y también esponjosa. Os lo muestro ahora en pantalla. Colocamos la ganache montada en una manga desechable con una boquilla de estrella o una lisa, la que más os guste. Yo voy a presentarlo de una forma un poco distinta. He preparado unos tubos con acetato de repostería y ahora los voy rellenando con la ganache, procurando que queden bien completos. Igualo las dos bases con una espátula para dejarlas lisas y cuando tenga todos los tubos hechos, los pongo en un plato o en una bandeja y los meto en el congelador. Para preparar este bizcocho de coco, mezclamos en un bol la almendra molida, el coco rallado y el azúcar glass. En otro recipiente empezamos a montar las claras. Cuando estén bien espumosas, añadimos el azúcar en forma de lluvia y seguimos batiendo hasta que las claras queden bien firmes. Os muestro un plano para que apreciéis la textura de las claras como quedan demontadas. A este tipo de plancha de bizcocho se le llama daquàs. No lleva ni yemas ni harina, así que es apta para personas celíacas. Ahora vertemos la mezcla de almendras, coco y azúcar glass sobre las claras montadas. Y con una espátula de goma y movimientos envolventes, vamos integrando. Veremos que pasa de algo muy espeso a algo con una consistencia algo más líquida. Este es el punto que lo queremos. Engrasamos un molde para planchas de bizcocho. Vertemos la masa del bizcocho de coco. La extendemos bien y la alisamos para que nos quede lo más uniforme posible. Que nos quede con el mismo grosor, dentro de un orden. Le damos unos golpecitos al molde para eliminar las burbujas de aire y lo introducimos en el horno precalentado a 170 grados durante unos 25 minutos. Cuando esté listo, lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar para que luego se pueda cortar sin problemas. En un cazo ponemos el azúcar y el agua. Lo llevamos al fuego y lo dejamos cocer hasta que el termómetro marque 120 grados. Es decir, un jarabe a 120 grados. En este momento lo retiramos del fuego. Mientras tanto, batimos las yemas. Cuando hayan doblado su volumen, incorporamos el jarabe en un hilo muy fino, procurando que no caiga directamente sobre las yemas. Seguimos batiendo hasta que toda esta mezcla se enfríe. No tenéis que notar la cubeta caliente. Añadimos la mantequilla cortada en cubos
y a temperatura ambiente, poco a poco, de cubo en cubo, que vaya cogiendo y vaya montando. Y os quedará una crema como la que veis en pantalla. Ahora incorporamos 30 mililitros de café fuerte, concentrado y también a temperatura ambiente. Una vez que el café esté bien integrado, pasamos la crema a una manga pastelera y la dejamos en la nevera unos 20 minutos para que coja un poco de frío. Vamos ahora con la esfera de chocolate. Si os parece muy complicado de hacer, no os preocupéis. También os enseñaré a preparar una salsa de chocolate que queda de lujo. Lo primero que hacemos es fundir la cobertura, ya sea en el microondas o al baño María, hasta que quede bien lisa y brillante. Próximamente en un short os enseñaré una forma rápida de atemperar el chocolate. Esperamos a que el chocolate atempere hasta unos 30 grados y cuando esté en ese punto, lo pasamos a una manga desechable. Sobre un globo ya hinchado y colocado sobre una base, vamos dibujando trazos decorativos con el chocolate por toda su superficie. Cuando lo tengamos listo, lo llevamos a la nevera para que solidifique. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Muchas gracias. Vamos a montar la tarta. Desmoldamos la plancha de bizcocho y la colocamos sobre una superficie de trabajo. Con ayuda del molde donde vayamos a montar la tarta, recortamos las bandas necesarias. Con estas recetas salen 4 bandas rectangulares de 26 centímetros de largo por 6 de ancho, aunque esta vez solo utilizaremos 2. Si usáis un molde circular de unos 18 centímetros aproximadamente, obtendréis 2 discos. Para empezar, forramos las paredes del molde con tiras de acetato. Colocamos una de las bandas del bizcocho en el fondo y cuando esté bien puesta, rellenamos con la crema de café. Toda la crema de café que hemos hecho. Las cantidades son para este molde. Alisamos bien la superficie. Y para finalizar, una vez alisada la superficie, ponemos otra banda de bizcocho encima, presionando ligeramente para que se adhiera la crema. Una vez montada la tarta, la guardamos en la nevera para que esta crema tome cuerpo. Llegados a este punto, damos los toques finales para el montaje. Lo primero es desmoldar los cilindros de ganache, es decir, retirar el acetato con el que estaban cubiertos. Después seguimos con la esfera de chocolate. Rompemos un poco el globo y dejamos que se deshinche lentamente. También se podría pinchar con una aguja, pero existe más riesgo, que por la presión del aire la esfera se rompa, ya que es bastante frágil. Si lo de la esfera os resulta complicado, os parece demasiado laborioso, podemos preparar una salsa de chocolate, con café, con nata, con 5 pimientas para aromatizarla un poco, y esta, una vez fundida, la serviremos alrededor de la tarta. Ahora es el momento de colocar los cilindros de la ganache de coco encima de la tarta. Uno a uno, contiguos, uno al lado del otro. Una vez en su sitio, los cubrimos parcialmente con una tira de acetato y espolvoreamos con cacao en polvo para que solo los extremos queden cubiertos de cacao, tal como podéis apreciar en el vídeo. Retiramos el papel de cocina, desmoldamos la tarta y sacamos las tiras de acetato con las que habíamos forrado el molde. A partir de ahí está ya todo listo, casi para servir. Para el emplatado poco tengo que añadir. El vídeo habla por sí solo. Ya sé que lo de la esfera queda muy vistoso, pero la tarta acompañada con la salsa de chocolate está de 10.
Siempre podéis preparar una esfera, a modo de presentación, romperla, yo os confieso que me dio pena, y luego repartir los trozos de chocolate entre los invitados. Cada uno con su porción de tarta y un poco de esta salsa de chocolate y pimienta que es una auténtica maravilla. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con un consomé navideño excepcional. Hasta luego.